Estamos acercándonos al segundo mes del gobierno de las fuerzas del cielo. El ejército celestial inició su despiadado ataque doblegando a sus enemigos con una devaluación del 120%, liberación de precios, y una inflación cuyos mandos propios reconocieron para diciembre en un 25%, mientras algunos economistas neutrales en esta guerra calculan cercana al 40%. La caída de la ley ómnibus y el resquebrajamiento de las alianzas se han constituido en factores de crisis política. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Mientras la población se hunde entre los tarifazos, suba de precios de mercancías básicas, la no entrega de alimentos a los comedores populares y la suspensión del programa de medicamentos oncológicos a ancianos y niños en situación de vulnerabilidad. Esta nota busca recorrer algunos aspectos del discurso de Milei para desmarañar las formas y luego interpretar los objetivos del gobierno que se desprenden de la lectura de la ley ómnibus, el DNU. Allí están con nombre y apellido los sectores del poder que en verdad gobiernan. El discurso mesiánico es utilizado como una forma aglutinante. No hay manera de comprobar si los aspectos mesiánicos del discurso del actual titular de la Casa Rosada responden a una construcción de propaganda para cohesionar una masa de fanatizados convocados por sentimientos de odio más que a una racionalidad. En este caso, odio direccionado al sector más vulnerable del pueblo trabajador. O, por el contrario, a un simple desequilibrio mental, o ambos elementos combinados. Una cita del libro de Macabeos 3:19 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Erich Fromm, analizando la propaganda nazi, planteaba en su trabajo Miedo a la libertad: el fascismo no se dirige a la racionalidad del ser humano, sino que moviliza dinámicas inconscientes, que son las que provocan que resulte atractivo. Es por ello que el psicoanálisis es imprescindible para analizar estas formas irracionales que en última instancia sostienen al fascismo. Esto lo planteaba Fromm en 1941. No caracterizo al gobierno de Javier Milei de nazifascista, sino planteo esta cuestión más bien para comprender algunos elementos de la construcción de la propaganda y sus fines, y tan solo algunos puntos de contacto en su elaboración. La construcción de una mística alrededor de un Salvador, un Mesías que vendrá a liberarnos, el desarrollo de sentimientos de odio hacia los de abajo y el método de repetir una mentira tantas veces como sea necesaria para que ésta se transforme en verdad. Método de la aguja hipodérmica. El actual magistrado vociferó en uno de sus discursos de campaña: en una batalla la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo. Antiguo Testamento, Libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19. Más allá de la analogía, se plantea como aquel que encabeza una guerra, una lid del bien contra el mal. Su oratoria, plagada de mesianismo y de pseudoargumentos, incluye una supuesta superioridad moral, ética y estética sobre los sucios colectivistas. El grito de guerra "viva la libertad carajo" resume los motivos por los cuales ha descendido, ha sido ungido y camina entre los mortales. Lograr la máxima libertad para el capital, cortando con su espada la cabeza de la serpiente colectivista. Pero vamos a algunos antecedentes discursivos del mesianismo de ultraderecha. José Camilo Uriburu, interventor de facto de Córdoba, 7 de marzo de 1971, dijo: "Declaro, en Córdoba, por definición se anida una venenosa serpiente cuya cabeza quizá Dios me depare el honor histórico de cortarla de un solo tajo". Los obreros cordobeses se levantaron y a esta segunda rebelión se la conoció como el Viborazo. El 8 de marzo de 1983, Reagan sorprendería al mundo al describir a la Unión Soviética como el imperio del mal. Me vuelvo a los antiguos profetas del Viejo Testamento y las señales que predicen el Armagedón,
y me pregunto si nosotros somos la generación que verá ocurrir esto. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, 18 de octubre de 1983. El capítulo 6 del llamado Libro de las Revelaciones describe a los jinetes del Apocalipsis como 4 caballeros que representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Recordemos a George Bush y su planteo del eje del mal para referirse a los estados que ofrecían cierto antagonismo con Estados Unidos. En 1962, José López Rega había fracasado en su carrera artística como émulo de Polanca en Centroamérica. Se acababa de retirar de la policía en el cargo de cabo y todavía ni soñaba con convertirse progresivamente en el chofer de Perón, mayordomo de Isabelita y el ministro de Bienestar Social de la Argentina. Todo su interés estaba puesto en publicar astrología esotérica. Su obra, redactada a la sombra de los principios de una secta fascista a la que pertenecieron Adolf Hitler y Rudolf Hess, permaneció prácticamente desconocida. En ella, López Rega se presentaba como discípulo de Abel, Moisés, Krishna, Buda, Jesús y Mahoma. Dicta cátedras sobre cómo deben ser el arte y la política del futuro y fija su misión en la historia nacional, valerse de su secreta sabiduría para evitar que algún poder demoníaco o comunista se haga cargo del gobierno del país. Hoy, Javier Milei se presenta como el nuevo Mesías, que debe comandar una vez más la lucha del bien contra el mal. Occidente está en peligro y Javier Milei es el elegido para salvarlo. La ley ómnibus, el DNU y el protocolo antiprotestas son las 3 patas de un plan de los grupos más concentrados, que son en última instancia los que gobiernan el país. Los 3 sectores beneficiados se pueden agrupar de la siguiente manera: capital extranjero, encabezado por grandes fondos financieros como BlackRock y Vanguard. Este sector está respaldado por el equipo económico liderado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del Banco Central. Utilizan al FMI como auditor de la deuda y hacedor de los planes gubernamentales. La Asociación Empresaria Argentina, AEA, presidida por personas con conexiones a la Embajada de Estados Unidos como Jaime Campos, pero los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Luis Pagani, Arcor, Paolo Roca, Techin, Héctor Magneto, Clarín, y luego siguen Cristiano Ratazzi, Fiat, Alfredo Coto, Supermercados Coto y Sebastián Bagó, Laboratorios Bagó. Incluyen la Cámara de Exportaciones y Producción de Hidrocarburos, que nuclea a las principales petroleras del país. Su actual presidente es Carlos Ormechea, chairman de Tecpetrol Sociedad Anónima, que es la petrolera del grupo Techin. Su vicepresidente primero es Horacio Marín, actual presidente de YPF. Era hasta el 10 de diciembre de 2023 CEO de Tecpetrol. Y PAE, Marcos Bulgeroni, Miguel Galuccio, tienen la Secretaría General, el prosecretario Total Austral y el tesorero es Pampa Energía. El Consejo Agrario Argentino, con más de 40 cámaras y entidades como Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, y tiene asociados sectores diversos. Abarca prácticamente a todos los integrantes de la cadena de valor agropecuaria, de granos y productores de carne avícola, vacuna y porcina, las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca. Y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales, donde participan Aceitera General Dehesa, Cofco, Cargill, Viterra, Luis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ellos se suman las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industrias biocombustibles y exportadores de todo tipo. Todos estos sectores se benefician con la fuga de capitales y la devaluación de la moneda argentina, aunque existen diferencias entre ellos. Uno de los puntos de conflicto es el precio del dólar, ya que el capital local teme que una devaluación excesiva permita al capital extranjero adquirir activos a precios bajos. Hay disputas sobre la venta de los fondos de garantías de sustentabilidad y los recortes en los biocombustibles. Sufren las consecuencias directas cuando, por ejemplo, BlackRock posee el 9% del grupo Techin, 18,8% del grupo Galicia, o es socia de Pampa Energía en Transener,
en Central Puerto, en Loma Negra, en IRSA, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo ocurre con la intención de deshacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, presionada por el capital financiero. Sin embargo, Paulo Roca, Héctor Mañeto se oponen a la licitación de las acciones del Grupo Clarín y del Grupo Techín, que posee el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. En cambio, persiste la pretensión de consolidar la deuda cruzada con el Tesoro, lo que permitiría al gobierno de Milei reducir deuda externa y los pagos de intereses, apropiándose de lo que corresponde a los jubilados. Los gobernadores de 13 provincias con sistemas jubilatorios propios exigen que, para aprobar la consolidación de la deuda con el fondo destinado a los jubilados y pensionados, se les garantice la financiación de los gastos. El enfrentamiento entre los sectores dominantes también se manifestó en los cortes de combustible por el bioetanol y biodiesel. Casi todas las exportaciones de biodiesel de Argentina van a la Unión Europea y provienen de plantas ubicadas en la provincia de Santa Fe, donde se encuentran las instalaciones más grandes de Renova, Viterra, T6 Industrial, Aceitera General Deza y Viterra, LDC, Argentina, Luis Dreyfus, Cosco, Molino, Agro, etc. El bioetanol producido a partir de la caña de azúcar ha aumentado significativamente, pasando a producir de menos de 10.000 metros cúbicos en 2015 a 500.000 metros cúbicos en 2023, un porcentaje similar al obtenido del maíz. Sin embargo, las compañías petroleras se quejan de que el aumento del porcentaje de bioetanol y biodiesel encarezca el precio final de la nafta y el gasoil. En el proyecto y el dictamen se apunta a aumentar gradualmente el porcentaje de corte durante los próximos 3 años para alcanzar un 15% en el caso de biodiesel y entre un 18 y un 27% para el bioetanol. En consecuencia, presionar para que se les permita importar si el precio local de los biocombustibles aumenta por encima de los valores internacionales. También solicitan que se reconozca el plástico que ellos producen como un insumo orgánico. En resumen, estos sectores se benefician de la extranjerización de la economía argentina y la concentración de poder económico. Se profundiza la primarización de la economía y se exacerban las disputas interburguesas por cuestiones como precio del dólar y las políticas relacionadas con los biocombustibles, mientras el pueblo trabajador se hunde en la pauperización y la miseria. El paro de la CGT y las actuales movilizaciones no han logrado aún asestar verdaderos golpes al actual gobierno. Influyeron como un factor más en el deceso de la ley ómnibus, cuyo elemento principal fue el resquebrajamiento de la alianza de poder por las contradicciones de intereses entre los distintos sectores del poder económico y la rosca política. Hoy, la dirigencia de la CGT está desaparecida y la lucha es sostenida en las calles por un nuevo actor social, las asambleas barriales, junto a los movimientos sociales, las organizaciones políticas de derechos humanos, feministas, ambientalistas. No dan tregua al gobierno, siendo una avanzada del pueblo, pero aún insuficiente para derrotar el plan antiobrero y de entrega del país, sus empresas y recursos naturales. Prima la necesidad de desarrollar la autoorganización de los de abajo. Los trabajadores conscientes no confiamos en la burocracia sindical ni en los políticos del sistema. Debemos desarrollar nuestras propias organizaciones. Es en ese sentido auspicioso el surgimiento de las asambleas barriales, como todo tipo de elemento de autoorganización que se vaya gestando, para ir construyendo la resistencia que derrote de manera definitiva la ofensiva estatal capitalista contra la clase trabajadora y continuemos el camino a ese mundo nuevo que va creciendo en nuestros corazones.